Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, su podcast aristotélico conducido, creado y producido por Sebastián Cova, politólogo venezolano, grabado la noche del 5 de julio de 2024 en la ciudad de Caracas. Cuando son las 8:35 p.m. He pasado una buena cantidad del día de hoy preparando este podcast, informándome porque voy a hacerlo de eventos que están o que han estado sucediendo desde las últimas 24 horas, ya que este capítulo, como ven en el título, está dedicado a las elecciones británicas que ocurrieron el día de ayer, para el momento que grabo esto, día de ayer, 4 de julio, jueves 4 de julio. Las elecciones británicas son, por supuesto, importantes, por un lado, porque Gran Bretaña es uno de los 5 miembros del Consejo, uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Tiene armas atómicas, tiene una ciudad capital súper importante, que es sede de la tercera o cuarta bolsa de valores más importante del mundo. Es sede fundacional de muchas compañías y bancos muy importantes que mueven dinero. Es decir, Gran Bretaña es una gran potencia todavía. No será ni remotamente lo que fue hasta principios del siglo XX, hasta hace unos 100 años, cuando era indiscutiblemente la primera potencia mundial, seguida muy de cerca por otras grandes potencias europeas y por una de sus antiguas colonias, los Estados Unidos, pero era la primera potencia. Ya eso comenzó a declinar después de la Gran Guerra, y para la Segunda Guerra Mundial ya fue superada por una hija, que fue los Estados Unidos. Pero Gran Bretaña es todavía un país muy importante, entonces lo que sucede en Gran Bretaña es de interés internacional. Además, como politólogo, el sistema político inglés me parece bastante atractivo e interesante. Es muy particular, muy único, pese a que su sistema sirvió de inspiración para muchos otros, que sin embargo, por más que se inspiraron en él, han terminado siendo muy diferentes. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dedicar este capítulo a analizar, comentar básicamente y explicar algunas cosas del sistema político de Gran Bretaña, aprovechando la oportunidad de los resultados y el nuevo gobierno que ya hoy mismo, apenas al día siguiente, apenas horas después de haber ganado, ya asumió el cargo. Entonces, sin más preámbulos, paso al tema principal. Bien, de entrada empecemos por lo obvio. Gran victoria del partido que hasta ahora había sido la oposición, el Partido Laborista, y gran derrota del partido que desde mayo del 2010, había sido la que conducía el gobierno, que es el Partido Conservador. El Partido Conservador usualmente verán que se le suele llamar Tories. Esto es un nombre del siglo XVII, porque el nombre del Partido Conservador es del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, el partido que hoy en día llamamos conservador era comúnmente llamado Tory, que es originalmente un insulto político del siglo de la Restauración, allá en el siglo XVII, después de la Guerra Civil y la dictadura de Cromwell. Es decir, esto convierte al Partido Conservador en, si mal no me equivoco, creo que sí, el partido más antiguo del mundo que sigue existiendo y en funciones. A ese partido se le opuso desde la segunda parte del siglo, sobre todo el último cuarto del siglo XVII, un partido que por entonces tenía una ideología bastante contraria, que era también llamado a manera de insulto Whig. Ese partido siguió existiendo hasta los años 80 del siglo XX. En el siglo XIX, así como los Tories cambiaron su nombre oficial de Tory a Conservative, los Whigs cambiaron su nombre oficial, porque para empezar, esos nombres de Tory y Whigs nunca fueron oficiales. Pero cuando decidieron darse un nombre oficial, los Tories se dieron a llamar Conservative y los Whigs se dieron a llamar Liberals, es decir, los liberales.
El Partido Liberal, comenzando el siglo XX, cada vez comenzó a irle peor en las elecciones, hasta que finalmente se volvió un partido total y completamente irrelevante en los años 30 del siglo XX. Y en los años 80 se fusionó con un partido llamado democrático o socialdemócrata y se convirtió en el actual Partido Liberal Democrático, de Liberal Democrats Party, que todavía existe. Pero este partido de hoy, de lo que se va hasta los años 80, es un partido menor, usualmente ha quedado entre tercer y cuarto partido a partir de su creación en los resultados electorales, y ya no tiene mucho de aquella ideología liberal. O sea, sí conserva algo, pero no podemos decir que es directamente heredero de aquel. El rol que tradicionalmente jugó el Partido Liberal desde que se llamaba Whig en el siglo, o lo llamaban Whig en el siglo XVIII y luego se pasó a llamar Liberal en el siglo XIX, fue sustituido a principios del XX como principal partido rival del conservador, es el Partido Laborista. Un partido de inspiración, podríamos decir, de inspiración marxista, como casi todos los partidos de izquierda, por no decir que todos los partidos de izquierda en el mundo, desde finales del siglo XIX. Un partido que busca ser de extracción obrera y que busca reivindicar, primero que nada, reivindicar las demandas y las necesidades de la clase obrera. Estos son todos los partidos obreros del mundo de inspiración marxista, sobre la base de que al liberar a la clase obrera de su explotación por los capitalistas y los burgueses, tú estás liberando realmente a toda la humanidad. Cosa curiosa, el Partido Laborista, pese a esta jerga que está incluso en sus documentos fundacionales y constitutivos, y que cuando uno nos lee la famosa cláusula cuarta de su constitución, es evidentemente de inspiración marxista, fue redactada además en noviembre de 1917, cuando estaba teniendo lugar la revolución bolchevique en Rusia, que fundaría el primer estado comunista en la historia de la humanidad. Cuando uno lee estas cláusulas, dice, bueno, aquí es innegable la inspiración marxista. Sin embargo, los laboristas nunca llegaron a una propuesta tan radical en su pretensión de transformar a la sociedad británica como si todos los demás partidos comunistas o socialistas de inspiración marxista del resto del mundo, empezando por Francia en adelante. Eso es curioso y es algo muy particular de no solo Gran Bretaña, sino del orbe anglosajón. O sea, el orbe anglosajón son todos aquellos países que fueron de alguna forma fundados por la Gran Bretaña, que no necesariamente es lo mismo decir que fueron colonia. Sí lo es, pero no necesariamente es lo mismo, porque no es lo mismo India, que fue colonia de la Gran Bretaña, que los Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, que también fueron colonia, pero al mismo tiempo fueron países fundados por la Gran Bretaña, que no es el caso de India. India no es un país en el sentido laxo de la palabra país, fundado por la Gran Bretaña. Tampoco lo es Pakistán, tampoco lo es Myanmar, antigua Birmania, tampoco lo es Sudáfrica, Kenia, etc. Trinidad y Tobago y todo eso. Trinidad y Tobago quizás sí, pero son tan pequeños que resultan irrelevantes. Entonces, bueno, en los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña, las propuestas transformadoras de la izquierda nunca llegaron a ser tan radicales como la misma ideología en el continente europeo y en Asia y en América Latina, etc. Eso no viene a cuento, la exploración del por qué no viene a cuento ahorita, pero me parece importante mencionarlo porque primero que nada quiero borrar de la cabeza cualquier tipo de idea preconcebida que derive de la mala experiencia venezolana con el chavismo, de pensar que porque el Partido Laborista es un partido que en sus documentos constitutivos y fundacionales tiene una jerga claramente marxista y que, o peor aún en la simplicidad del análisis, que por ser simple y llanamente el partido que lleva la etiqueta de izquierda, entonces automáticamente se vaya a pensar que Gran Bretaña se acaba de ir a la mierda
porque el chavismo ganó allá. Esto es estúpido pensar eso. Para empezar, sí, es curioso. Los documentos fundacionales, ya lo he dicho 20 veces, del Partido Laborista, tienen una jerga que es claramente marxista. Y cuando han llegado al poder, porque esta no es la primera vez, obviamente, han implementado planes que coinciden con los de la extrema izquierda en el resto del mundo. Nacionalizar, controlar precios, todo eso. Sin embargo, nunca produjeron en Gran Bretaña los desastres económicos que eso ha producido en otras partes, no solo en Venezuela, sino en Cuba, en la Unión Soviética, en la China maoísta, todo eso. Y además eso tampoco los llevó a adoptar una actitud completamente antiliberal, antiestado de derecho y antidemocrática, y siguieron aceptando primero las libertades constitutivas británicas, que son prácticamente las fundacionales que todo el mundo hoy en día valora como principios de los derechos humanos, y siguieron respetando las reglas del juego democrático. Entonces siguieron yendo a elecciones y siguieron aceptando la derrota cuando no les favorecía el electorado y pasaban a la oposición. Sin embargo, es de notar que a mediados de los años 90, después de una serie de derrotas contra los conservadores, liderados entonces por Margaret Thatcher primero a lo largo de todos los años 80 y después por John Major en la primera mitad de los 90, el Partido Laborista, quizás por el hecho de que se había acabado la Guerra Fría, el bloque comunista había sido derrotado estrepitosamente por implosión del propio bloque comunista, más que por ataque de sus fuerzas opositoras. Toda aquella jerga y ideología pasó de moda, se vio como retardataria, como absurda, como completamente de modé. Entonces surge una facción dentro del Partido Laborista que se hace con el control y cambia los estatutos, entre ellos la famosa cláusula cuarta, para eliminar toda referencia a nacionalizaciones, a economía planificada y controlada, y a asumir los mecanismos de mercado para lograr que a través de esto se pueda producir una eficiencia y un crecimiento. Gran Bretaña recupere su papel preponderante en el mundo. Esa parte, por supuesto, es retórica, porque Gran Bretaña jamás la perdió, a menos que estés comparando con la Gran Bretaña de 1820, una cosa así. Pero entre otras cosas, era una manera de reconocer que las medidas liberalizadoras del gobierno de Margaret Thatcher habían vuelto a la economía británica mucho más dinámica, y habían producido un innegable crecimiento. Les voy a poner una anécdota que no es personal, obviamente, porque yo no he vivido en Gran Bretaña, no la conozco ni siquiera en persona, y además era muy pequeño en los años 80, pero una vez leí un artículo en la revista New Yorker, que mi papá coleccionaba, estaba suscrito a ella. Las tengo todas guardadas ahí en la casa, pero ni idea de este artículo. Recuerdo un artículo que me gustó mucho, creo que por allá 2008, 2009, de alguien que era un periodista americano, pero él decía que él había vivido en Gran Bretaña en los años 70, creo que como corresponsal, y cerca de su casa en Londres había un abasto que era el que él visitaba con regularidad, y en un punto el abasto había puesto un estante de una marca que vendía unas chucherías, creo que eran como unos ponquecitos o algo así, era un dulce, y él los compró una vez, lo probó, le encantó y hizo costumbre comprarlos, y algo así como a la vuelta de un mes él va un día y ve que no solo no hay, sino que está quitado el stand, porque era uno de esos stands que te manda la marca para que tu producto destaque. Entonces el extrañado le pregunta a los dueños del abasto que qué pasó, que le extrañó que no solo no había, sino que habían quitado el stand. Y la dueña le decía: ay, no, es que lo quitamos porque eso se vendía tanto que era un fastidio estar reponiéndolo a cada rato y nos cansamos de eso, entonces decidimos no venderlo más. Esta anécdota tonta la utilizaba el autor, y a mí me parece muy representativa, como le pareció al autor, y por eso la traigo a colación, de cómo Gran Bretaña, que es cuna del capitalismo industrial. El capitalismo es un fenómeno que va naciendo en la Europa tardío medieval. Algunos dicen que llega ya a su madurez plenamente como verdadero y auténtico capitalismo en los Países Bajos, es decir, en lo que hoy llamaríamos Holanda,
en el siglo XVII, pero sin embargo todo el potencial del capitalismo no va a manifestarse en el mundo sino hasta la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial empieza en Gran Bretaña. Y es ese capitalismo y esa revolución industrial un buen componente que explica por qué a lo largo de todo el siglo XVIII, pero sobre todo el XIX y todavía hoy, Gran Bretaña se vuelve un país importantísimo, súper poderoso y preponderante en el mundo, al punto de que durante todo el siglo XIX es la gran potencia, no tan indiscutida como lo es Estados Unidos hoy, en cuanto a su que está sola arriba. Hay otras potencias europeas que se le acercan. Francia todo el tiempo la está retando, pero cada vez que Francia la retaba, Gran Bretaña ganaba. Entonces, sí, podemos decir que Gran Bretaña es la gran potencia en los siglos... se va volviendo la gran potencia en el siglo XVIII y se vuelve la indiscutible potencia en el siglo XIX. Lo sigue siendo durante el XX y deja de serlo cuando una de sus herederas, que tiene en ese aspecto la misma característica de ser un país profunda y esencialmente capitalista y enormemente industrializado, la sustituye, que es los Estados Unidos. Y hoy en día Gran Bretaña sigue siendo un país relevante justamente por eso, por haber sido y seguir siendo un país esencialmente capitalista. Entonces este autor decía, oye, ¿cómo habría perdido el sentido Gran Bretaña y cómo se estaba hundiendo en la ignominia que un país que fue la cuna del capitalismo y sobre todo de la revolución industrial, un comerciante te decía una sandez como esa de, ay no, mira, sabes que lo quitamos porque se vendía tanto que me fastidiaba reponer eso? Es decir, pajúa, te está entrando más plata, te está yendo bien con un producto que la gente quiere y tú solo piensas en que qué fastidio es reponer el stock. Entonces este autor lo usaba, este periodista, para decir, Gran Bretaña en los años 70 se le había olvidado lo que había sido. Y es gracias a Margaret Thatcher que lo recupera. Era la tesis del autor del artículo. Que de ahí se agarraba para hablar otras cosas, ¿no? Pero yo recupero esa anécdota ahorita porque sí soy de la idea de que parte de la transformación del partido Labour en el año 94-95 es, entre otras cosas, porque era innegable el reconocimiento, el hecho. O sea, era innegable, no podías dejar de reconocer lo que estaba a vista de todo el mundo, que era que la economía británica había vueltose pujante de nuevo, nunca para retar a los Estados Unidos, pero sí para reposicionarse en el mundo con más amplitud, gracias a estas transformaciones esencialmente capitalistas. Y cuando digo esencialmente, digo vuelta a los principios y orígenes del capitalismo a través de la desregulación y la liberalización. Eso fue una moda en el mundo en los años 80, a eso se pegó no solo Gran Bretaña, sino por supuesto también los Estados Unidos, se pegó incluso países de América Latina como Chile, más tardíamente Venezuela, a partir del 89, e incluso países comunistas, sin dejar de estar gobernados por el Partido Comunista, hacen esa misma transformación. Y es el notorio y muy representativo y significativo caso de China. Después de la muerte de Mao, que intentó llevar el comunismo a su última expresión, aquello produjo un desastre horroroso en China, y entonces su heredero, o mejor dicho, quien logra hacerse con el poder después de su muerte, Deng Xiaoping, inicia una serie de transformaciones en China que la convierten en ese monstruo capitalista que es hoy, irónicamente un monstruo capitalista dirigido por un partido comunista, partido único, que además no reconoce elecciones, no hace procesos, no respeta derechos humanos, todo eso. O sea, que un partido que en la práctica sigue comportándose de forma totalitaria, como es en esencia la ideología comunista. Sin embargo, ha dejado prosperar el capitalismo en su país. Eso se inició en los años 80. O sea, esas transformaciones de Deng Xiaoping, si bien a nadie en el momento se le ocurrió poner a Deng Xiaoping en la misma liga que Ronald Reagan y Margaret Thatcher y Pinochet, terminó siendo lo mismo. Cuando lo vemos ya desde los años 90, dice, pero mira, pero es que lo que hizo Deng Xiaoping fue esto. Bien, entonces parte de la transformación Labour fue, mira, los mecanismos
las herramientas de mercado son muy buenas para crear crecimiento, riqueza. Lo que nosotros vamos a hacer ahora desde el gobierno como laboristas es ayudar a redistribuir esa riqueza, pero sin atacar los mecanismos de base que permiten generarla en el primer lugar. Y si esos mecanismos implican privatizar o no volver, ya en el caso del Labour de los 90, no volver a nacionalizar, pues venga, lo hacemos. Eso llevó al triunfo a los laboristas en 1997 y en efecto cumplieron sus promesas, liderados en aquel momento por una joven promesa que rompía con la tradición del Partido Laborista, que era Tony Blair. Y bueno, esos fueron 13 años de gobierno, desde mayo de 1997 hasta mayo de 2010, cuando son sustituidos por los conservadores, que son los que estuvieron gobernando hasta esta mañana. Entonces esa es la historia del Partido Laborista. Ahora bien, para cerrar este componente ideológico de análisis de quién es el partido que acaba de ganar, debo mencionar que en 2017, o mejor dicho, después del fracaso electoral de 2015, la facción que había encabezado Tony Blair y que dieron en llamar New Labour, es decir, los nuevos laboristas, en el fracaso electoral de 2015, cuando pierden ante los conservadores que se logran reelegir, termina haciéndose con el poder un señor llamado Jeremy Corbyn, que había sido electo originalmente por los laboristas en el Parlamento en las elecciones generales de 1983, y a quien nunca le había gustado el giro hacia el centro, él diría el giro hacia la derecha, que había dado el partido a partir de 1995, cuando Tony Blair se hace con el control del partido y luego eventualmente llega al gobierno en el 97, 2 años después. Es decir, Jeremy Corbyn era un irredento laborista de vieja data al que no le había gustado no solo coqueteo, sino esta convicción de pasarse a los principios esenciales del capitalismo de propiedad privada y libre mercado. Entonces él se hace con el control del partido, y aunque nunca reescribió la cláusula 4, aquella famosa cláusula fundacional que era de una jerga total y completamente marxista, escrita en 1917, y que Tony Blair había reformado en 1995 cuando lanza su candidatura a liderato del partido, Jeremy Corbyn criticó esa nueva versión de la cláusula 4 escrita en los años 90. Y si bien nunca la devolvió a la cláusula original, todo su liderazgo del partido y sus propuestas electorales eran un claro retorno al laborismo viejo, al laborismo de planificación centralizada, de reestatización de bienes públicos que habían sido privatizados en los años 80 durante el thatcherismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jeremy Corbyn lideró el partido en no una, sino dos elecciones, acumulando derrota tras derrota, hasta que finalmente, después de la última, decidió retirarse. Y para sorpresa de nadie, en un primer momento, el que se hace con el control del partido es el actual primer ministro a partir de hoy, Keir Starmer, quien había sido miembro del gabinete en las sombras de Jeremy Corbyn y había sido su secretario en las sombras para el Brexit. ¿Qué coño es un secretario en la sombra? En la política británica, cuando un partido controla el gobierno, ponen los miembros del gabinete. Pero resulta que el sistema político inglés es parlamentario. Eso quiere decir que el ente soberano es el poder legislativo, es que en Gran Bretaña happens to be called parlamento. Si se llamase asamblea, llamaríamos a ese sistema político asambleísta o asambleario, pero como se llama parliament, llamamos a esta forma de gobierno, llamamos parlamentario.
Un sistema parlamentario, para nosotros los que vivimos en el continente americano, todos los que vivimos en el continente americano, salvo los canadienses y los de las islas del Caribe que hablan inglés, es decir, Trinidad, Granada, Jamaica, eso. Pero para todos los demás, que somos la avasallante mayoría, nos resulta muy raro entender un sistema parlamentario, porque no hay una clara distinción entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. El sistema parlamentario tiene fusionados esos dos entidades, porque el que gobierna, el que dirige el gobierno, es decir, el ejecutivo, es un miembro del legislativo. Es las dos cosas, es parlamentario, o sea, es legislador, y al mismo tiempo que es ejecutor de la ley. O sea, en principio, o mejor dicho, en la práctica, no existe la división de poderes, de esa división tan importante que vemos nosotros acá en los sistemas presidenciales, porque allá son parte de lo mismo. Pero ustedes dirán, pero en Gran Bretaña no hay un rey, el rey no es el que gobierna. No, hay una frase que se va tan atrás como el siglo XVIII que dice que en Gran Bretaña el rey reina, pero no gobierna. Esto en teoría política se le llama ser jefe de Estado. Jefe de Estado porque sí, es la cabeza máxima del Estado, es quien preside al país, pero no lo gobierna. Es en la práctica una figura meramente decorativa y formal que le da con su firma el ejecuto hacia todas las leyes, pero en realidad no tiene poder de veto, y este acto es simple y llanamente pro forma. El que de verdad gobierna es el primer ministro y su gabinete, que obtienen los derechos para hacer eso, primer ministro y gabinete, por haber ganado la mayoría en el legislativo, que se llama parlamento. Es decir, está fusionado. El rey, la reina antes que él, pero la persona que lleve la corona no puede impedir que quien gobierne el parlamento sea, quien alcance la mayoría en el parlamento sea quien termine gobernando el país. Y ojo, esto no es por un fraseado constitucional, porque Gran Bretaña, entre sus muchas particularidades, tiene la de que no tiene una constitución escrita y diseñada como la que tenemos absolutamente todos los demás países del mundo, incluso cuando no la respetamos y hacemos lo que nos da la gana con ella, como en los países dictatoriales. Gran Bretaña no tiene eso. Gran Bretaña no tiene lo que tiene los Estados Unidos, que es una constitución muy estricta, que es la ley suprema del país, que especifica cómo se arma el gobierno. Gran Bretaña no tiene eso. Tiene una serie de leyes, pero más aún de tradiciones, que se remontan hasta el año 1215, siglo XIII, principio del siglo XIII, que se siguen poniendo en práctica algunas de ellas y que en general constituyen, valga la redundancia, lo que podríamos llamar una constitución, pero en sentido laxo, escrito con minúscula, porque no es un documento redactado y diseñado para querer producir un resultado dado, como es la constitución americana o la venezolana, sino que es eso, una colección de costumbres y leyes. Ojo, no solo leyes, sino costumbres, tradiciones. O sea, lo hacemos así porque siempre lo hemos hecho así. Ah, pero no estás mandado por ley. No. ¿Y por qué lo haces? Bueno, porque siempre lo hemos hecho así. Y eso convierte a Gran Bretaña en un país verdaderamente único y muy, muy curioso. Entonces, esto era necesario mencionarlo para poder explicar lo siguiente. Ganó el partido de izquierda, ganó Labour. Volvieron al poder, mejor dicho. No es primera vez que son gobierno, ya lo habían sido entre 1997 y 2010. Y antes de eso lo habían sido en los años 70, entre 1974 y 1979. Y antes de eso lo habían sido en los años 60. Y antes de eso lo habían sido en los años 40. De hecho, los Labour llegan al poder por primera vez. Fueron parte del gobierno de coalición durante la Segunda Guerra Mundial, uniéndose a los Tories por la emergencia de estar el país en guerra. Y luego, apenas se acabó la guerra, hubo elecciones y arrasaron los laboristas. Y es su primer gobierno de ellos, ya solo dirigiéndolo ellos. Y ahí pusieron en práctica sus documentos fundacionales y empezaron a nacionalizar empresas importantes como el Sistema Nacional de Trenes, de Autobuses, varias empresas generadoras de energía,
De hecho, 90% de la energía eléctrica de Gran Bretaña estaba producida a partir de los años 50 por empresas que habían nacido como empresas privadas, pero que habían sido nacionalizadas por los Labour. Y cuando llegaron al poder los conservadores, nunca revirtieron eso hasta Margaret Thatcher en 1979. Esto nos dice cuán era la convicción a favor de un mucho más grande y destacado rol del Estado en la economía, al punto de que el Estado adquiriese el monopolio de algunas empresas que se consideraban básicas, que cuando llegaba al gobierno un partido que esbozaba una ideología diferente, no revertía eso. Los conservadores, cuando fueron gobierno en los años 50 o en los 60 o en los hasta Thatcher en el 79, nunca revirtieron eso, pero a partir del 79 sí. Entonces comenzaron a privatizar empresas que habían sido nacionalizadas en los años 40, 50. Ojo, para Margaret Thatcher había algunas industrias que ella pensaba que no debían ser privatizadas. Por ejemplo, para ella era anatema volver a privatizar el Sistema Nacional de Trenes. Ella dejó eso estatizado como lo habían hecho los Labour. Fíjense, Margaret Thatcher. Fue su sucesor, John Major, el que sí se atrevió a privatizar los trenes. Y algunos críticos dicen que Margaret Thatcher tenía razón en dejar eso en manos del Estado. Y que al reprivatizarlos, como eran en un principio, porque los trenes eran una serie de compañías privadas que habían competido todo lo largo del siglo XIX por llenar de vías férreas Gran Bretaña, y eso siempre había sido privado hasta los años 40 del siglo XX. Y lo fue a partir de ahí hasta los años 90, cuando el gobierno de John Major sí los privatizó, y como les decía, muchos críticos dicen que eso fue un error. Sin embargo, hasta donde sé, creo que el gobierno laborista no los reestatizó. El gobierno laborista de este señor Tony Blair. Entonces, para que vean cómo es de particular la historia política inglesa y cómo son de particulares los gobiernos de izquierda allá. Y los gobiernos de derecha también. Entonces, bueno, eso para ponernos en contexto de qué esperar. Muchos dicen... por cierto, aquí falta un elemento importante. Keir Starmer, o como lo llaman los británicos, Sir Keir Starmer, porque él se le dio un título nobiliario de Sir en el año 2014 en reconocimiento por su labor de fiscal acusador, fiscal del Estado. Ellos lo llaman allá Public Prosecutor, o en este caso Crown Prosecutor, o Prosecutor of the Crown, o sea, fiscal de la corona. Él llegó a ser a partir de 2008 el fiscal, lo que aquí llamaríamos en Venezuela el fiscal general de la nación. Entonces, bueno, es tradición darle a la persona que ocupa ese cargo, darle el título de Sir. Entonces él lleva ese título precediendo su nombre. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un aristócrata, ni mucho menos. Por supuesto, su esposa lleva entonces también una fórmula aristocrática que es la de Lady, pero esos son simples nombres. No quiere decir que estos sean aristócratas a la antigua británica, como era normal en el siglo XIX, no. Ahora bien, esto es importante. Bueno, él, como buena persona de izquierda, es de este tipo de izquierda, es ateo. Sin embargo, él dice que él no tiene problema con la fe, respeta mucho la fe de los demás, o sea, no anda en una cruzada ateísta. Su esposa es de fe judía, o nació en el seno de la religión judía. No sé hasta qué punto la practica, pero los hijos de ellos dos, que creo que son dos, han sido criados dentro de la tradición y la fe judía. Imagínense cuando esto se enteren algunos conocidos míos derechistas, que no pueden ver un judío porque se les prenden todas las alarmas, se les esgrincha la piel y comienzan a tener pesadillas. Pero bueno, oh, la esposa del primer ministro británico es judía, horror. Ridículos. Bueno, si Keir Starmer llegó a convertirse en miembro del Parlamento apenas en 2015, en las elecciones generales de 2015, cuando los Labour perdieron. Ahora bien, lo que quería decirles, y con esto cierro este elemento biográfico y de análisis de la política, es que en un primer momento, cuando Jeremy Corbyn es derrotado por segunda vez, y entonces él renuncia al liderazgo del partido, porque es muy común en el sistema británico que cuando tú
eres derrotado en una elección, tú asumes la responsabilidad y renuncias al cargo de liderar tu partido, cosa que aquí en este lado del mundo deberíamos copiar más. El que logró hacerse con el control del partido fue Keir Starmer, que venía de ser miembro del gabinete en la sombra, y por eso fue que me desvié y no continué esta idea, porque les quería explicar qué es un gabinete en la sombra. El gabinete en la sombra es el contragobierno que arma la oposición para poder responder a todas las acciones que hace el gobierno, y que son miembros de la oposición en el parlamento. Por esto fue que me había desviado, que tienen cargos, o sea, asumen un cargo que, si bien no están dirigiendo ningún ministerio, se especializan en un área al que fueron asignadas para poder hacer una respuesta oficial a lo que van a hacer los miembros del gobierno dirigiendo sus carteras. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer ministro, cuando asume el primer ministro, nombra el gabinete dentro del parlamento. Entonces nombra un ministro de tesorería, hacienda o economía, que es como lo llamaríamos aquí, pero que allá se llama Chancellor of the Exchequer, es decir, el canciller. Allá la palabra canciller no es para referirse como acá al ministro de exteriores, sino para referirse al que dirige la política económica. Entonces, el partido que está en oposición crea, o el jefe de la oposición asigna a un miembro de su gabinete, que es un miembro del parlamento, para que sea Shadow Chancellor of the Exchequer. Es decir, lo que llamaríamos en venezolano el ministro de Hacienda en las sombras. O sea, toda esta palabra de shadow, que quiere decir en la sombra, no es algo oscuro, tenebroso, secreto, sino simplemente es los que le están haciendo sombra al otro. O sea, es un término más futbolístico. Cuando un jugador está marcando a otro, le está haciendo sombra, ¿no? O sea, es más como una cosa deportiva. Entonces hay todo un gabinete en la sombra que tiene la misma cantidad de miembros que tiene el gabinete oficial. Por las leyes británicas, el gabinete puede ser de máximo 21 personas. Hay voy a usar los nombres venezolanos de estos. O sea, hay un ministro de Hacienda o Economía, hay un ministro de Relaciones Exteriores, un ministro de Relaciones Interiores. Todos estos tienen nombres diferentes allá. El de Relaciones Interiores se llama Home Office, es como lo suelen llamar. El de Relaciones Exteriores lo suelen llamar Foreign Affairs, o sea, Asuntos Exteriores. El de Economía, ya les dije, lo suelen llamar Chancellor, y así. Entonces quiere decir que si hay, por ejemplo, 21 miembros del gabinete, entonces hay 21 miembros del gabinete en la sombra, que son los mismos del gabinete en la oposición. Keir Starmer era miembro del gabinete en la sombra de Jeremy Corbyn. Era un hombre de su confianza y era un hombre ganado a su ideología, aparentemente. Sin embargo, pese a que todo el mundo, cuando asume el poder, dijeron: mira, Labour sigue en manos de la ideología de Jeremy Corbyn, los irredentos de los años 80, los que nunca les gustó la transformación New Labour de los 90, este partido sigue siendo extremo, de ideología, volver a los años 40 y cosas así. Pero para sorpresa de todo el mundo, Keir Starmer, una vez en el poder, comenzó a salir de toda la gente de Corbyn, a cambiar todos los planes, y cambió varias veces su gabinete en la sombra. Y en la más reciente transformación, que fue en 2022 creo, y si no fue el año pasado, el 23, muchos críticos dijeron: mira, ya esto es el Partido Laborista de Tony Blair. Hay mucha gente aquí que es de ideología tipo Tony Blair, es decir, los New Labour ganados a las herramientas de mercado. Y de hecho, prueba de ello es que la nueva Chancellor of the Exchequer, que fue nombrada hoy, que se llama Rachel Reeves, dijo en su discurso: vamos a tener el gobierno más pro-business, es decir, pro-negocios de la historia de este país. Es decir, sí, definitivamente esto es un partido Labour al estilo Tony Blair. A todas luces. Claro, esto es retórica hasta ahora, pero sí parece ser cierto. Es decir, Keir Starmer era hombre de Jeremy Corbyn, pero una vez en el poder mandó toda la vaina de Jeremy Corbyn al carajo. Es decir, un poco mutatis mutandis, por supuesto, la comparación es un exabrupto, pero un poco como pasó con la China comunista en los años 80, cuando se hace con el poder de Deng Xiaoping. Sigue siendo un partido comunista, pero toda la ideología del comunista al carajo, con aquella famosa frase que se le atribuye a Deng Xiao, de que poco importa el color del gato con tal que case ratones.
cerrado eso, me parece muy importante hacer ahora un comentario porque he visto y leído y oído críticos tratar de relativizar el triunfo de ayer. Es muy impresionante de verdad ver que las elecciones fueron ayer y ya hoy el cargo está ya hay hoy nuevo gobierno con todo el gabinete formado. La tradición es que el primer ministro que pierde, en caso de que haya perdido, en la mañana ya llegan una serie de vans y de camiones a recoger las cosas en la casa de gobierno que se llama 10 Downing Street, que por cierto es una casa del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, que no tiene toda aquella grandilocuencia de la Casa Blanca o de otras casas de gobierno en el mundo. No, esto es una casa común y corriente en la calle. Por supuesto, esa calle no está abierta al público hoy en día, tiene rejas y seguridad, pero los primeros ministros y los miembros del gobierno dan declaraciones parados en la acera sobre el asfalto. Es decir, es una cosa bien poco glamorosa. La casa de al lado, la número 11, es donde vive el Chancellor of the Exchequer, es decir, el ministro de Economía. Son los dos cargos más importantes del gobierno. Y entonces viene el camión a recoger las cosas del primer ministro saliente. Mientras el primer ministro sale, da una rueda de prensa diciendo: bueno, sí, me voy, ya perdí, le deseo todo lo mejor al que viene después de mí, porque aunque nos oponemos, tiene que irle bien para que nos vaya bien a todos. Y entonces se va a verse con el rey para ofrecerle su renuncia y decirle: mire, ya yo no controlo una mayoría en el parlamento, yo renuncio a ser tu primer ministro. Porque en realidad el gabinete, todo el gabinete, empezando por el primer ministro, está gobernando en nombre del rey. Son ellos los que gobiernan, pero lo hacen en nombre del que reina. Y esa es la particularidad. Entonces el rey la acepta, el rey no tiene como decirle: no, quiero que sigas tú. Pero ojo, no tiene como decirle, porque es tradición no decirle. O sea, no es que está constitucionalmente obligado, porque para empezar ni siquiera hay constitución. Entonces el rey le acepta la renuncia y luego después recibe al que ganó, al que dirige al partido que ganó más curules, lo recibe y lo invita a formar gobierno en su nombre. Por supuesto, esta persona acepta y luego se va de ahí a la casa que ya le vaciaron. Y apenas llega, se para y da un discurso en la puerta a los medios, parado en el asfalto. Como les decía, es una calle cerrada, o sea, no lo van a atropellar. Y después entra. Y cuando entra, lo reciben todos los empleados que son empleados fijos de 10 Downing Street. O sea, los civil servants. Y es una casa bien... O sea, tú abres la puerta y ya estás ahí directamente. O sea, no hay ni un jardín, ni una cosa así grande como en la Casa Blanca. No, nada de eso. Y ya empieza el gobierno. Entonces, a partir de ahí, se quedan, por supuesto, los periodistas en la puerta, porque comienzan a entrar uno a uno a pie, caminando por la acera, los miembros del partido que todo el mundo asume que están siendo llamados a la casa para que el primer ministro les ofrezca un cargo. Entonces, en el caso de hoy, yo lo estaba viendo esta mañana, yo tuve que hoy salir a resolver un problema de un caucho pinchado, pero mientras conseguía resolver, me puse a verlo en la BBC. Muy curioso, yo me paro a las 7:45 de la mañana, pongo la BBC y ya está Keir Starmer dando su discurso en la puerta de 10 Downing Street. Claro, allá eran las 2:45 del mediodía. Me perdí la parte de Rishi Sunak despidiéndose y renunciando, pero a mis 7 de la mañana, apenas pocas horas de cerradas las urnas y contados los votos, ya estaba el nuevo gobierno asumiendo. O sea, no es como en los Estados Unidos, que la elección es en noviembre y el presidente asume en enero. Y ni hablar de aquí, que si bien la tradición era igual, la elección es en diciembre y asumías en enero o en febrero. Aquí en Venezuela ahorita, como la Constitución no fija la fecha de la elección, solo fija la fecha de cuando se asume el cargo, aquí el gobierno puso la barbaridad de que la elección es ahorita en julio. O sea, que si Maduro pierde, va a seguir gobernando agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y los primeros 9 días de enero. Haciendo y deshaciendo. En Gran Bretaña no es así. Solo pasan horas. Casi que minutos nada más. Entonces, bueno, y yo vi mientras desayunaba cómo iba entrando. Por ejemplo, la primera que entró fue Angela Rines, creo que se llama, que era la segunda dentro del partido de Starmer.
va caminando con sus zapatos altos y su pantalón y camisa verde, fue caminando. La van viendo los periodistas, le comienzan a gritar cosas, esas cosas tontas de los reporteros que nunca he entendido por qué lo hacen, que están reportando y dicen, bueno, aquí vemos cómo está entrando. Entonces, mientras están narrando eso, le comienzan a pegar gritos a la persona que ellos están narrando para la audiencia de su canal de televisión, están narrando lo que están viendo y con la misma interrumpen esa narración y comienzan a pegarle gritos a la persona que está entrando. Esto lo hacen con celebridades, con deportistas, con miembros del gobierno, con quien sea. Entonces, aquí vemos cómo está entrando y entonces le grita, fulanita, usted asume que va a ser la segunda del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Por supuesto, la mujer no responde, les da la espalda, abre su puerta y entra. Y así poco a poco fueron entrando uno a uno por cuentagotas y ya, si ustedes los buscan en Wikipedia, van a ver la foto oficial de todo el gabinete justamente con la ropa que tenían puesta esta mañana. O hoy al mediodía, pues en hora británica. Es muy jocoso esto y muy impactante para nosotros que tenemos estos, nosotros los presidencialistas que tenemos estos lapsos tan grandes. Allá eso es cayendo y corriendo. Es increíble, de verdad, no sé cómo lo hacen. De hecho, la campaña electoral solo duró 6 semanas. La campaña, que es otra particularidad británica. Hay una ley de principios del siglo XX que dice que nunca pueden pasar más de 5 años sin una elección. Y ya, eso es lo único. Antes, desde principios del siglo XVIII, desde más o menos 1706, 7 por ahí, había una ley que decía que nunca podían pasar más de 7 años. Pero el primer ministro tiene la potestad de pedirle al rey que disuelva la cámara. O sea, no es que el rey le dé un arranque y la disuelve, no. El rey la disuelve, o la reina, porque se lo pide el primer ministro. Y es una potestad del primer ministro. Eso lo intentaron corregir en 2011 con una elección que decía que las fechas iban a ser fijas, a menos que 3/4 del parlamento votara para cambiarla, cosa que se hizo 2 veces. Y se dieron cuenta que nadie le estaba parando esa ley, y entonces en 2022 eliminaron esa ley. Y entonces devolviéndole la potestad al primer ministro para decir, ¿sabes qué? Yo solamente tengo el límite de máximo 5 años. Entonces la última elección fue en diciembre de 2019. Entonces Rishi Sunak, que era el primer ministro hasta ahorita, hasta esta mañana, tenía hasta diciembre de este año para llamar una elección y la decidió llamar ahorita a finales de mayo y la puso para ayer 4 de julio. O sea, es el mismo gobierno el que decide. Allá no hay el equivalente a un CNE. Y además, más curioso todavía, ¿cómo se eligen los miembros del Parlamento? ¿Cuántos son? Son 650 desde más o menos 2010, creo. Antes eran 649 por ahí. Son 639 por ahí. Ahorita son 650. Es decir, que para hacer gobierno necesitas la mitad más uno. Es decir, 326. El que forma gobierno es el que consigue 326 curules mínimo. Agarran y entonces por ley dividen el país en 650 distritos que en la tradición británica los llaman constituencies, que no es una palabra que tenga traducción directa en castellano, sería constituyentes. Eso no tiene sentido porque constituyente entre nosotros es otra cosa. Entonces vamos a llamarla distritos. Y cada persona que aspira a ser electa al Parlamento en realidad se está postulando para representar a algunos de esos 650 distritos que conforman el país. Gran Bretaña está formada por 4 entidades geográficas de ese primer orden. Ellos lo llaman países, o sea, countries, pero eso no quiere decir que sean países. A lo que nosotros llamamos país es Gran Bretaña, pero ellos a su primera subdivisión nacional, lo que nosotros llamamos estados, ellos lo llaman country, que son England, Inglaterra, Scotland, Escocia, Wales, Gales y Northern Ireland, Irlanda del Norte, o Ulster, dicho en irlandés. Entonces ellos agarran todo eso, esos 4 países, y los dividen en un total de 650 distritos, constituencies. Entonces se lanzan cuantas personas quieran para tratar de representar a cada distrito. Cada distrito tiene una sola persona representándolo en el Parlamento. Es decir, que en el Parlamento tiene que haber 650 sillas. En realidad no las hay porque es un edificio del siglo XIX. Entonces muchos se quedan apretados y se quedan parados. Pero los importantes están sentaditos ahí debatiendo con sus opositores enfrente y coordinados por un
speaker, por un vocero de la Cámara, que en principio está ahí en nombre del rey, pero lo nombra el mismo Parlamento. Muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, se lanzan personas, en algún distrito se lanzarán 5, en otro distrito se lanzarán 10, en otro se lanzarán 15, en otro se lanzarán 3. Pero incluyendo el primer ministro, o sea, el primer ministro es un parlamentario más y tiene que competir en un distrito más y se le opone gente en su distrito. Y es perfectamente posible que tu partido gane, pero tú no ganes en tu distrito y entonces tú no te das como liderarlo. ¿Eso ha pasado? No, eso no ha pasado nunca, pero es posible. ¿Y por qué si es posible no ha pasado nunca? Bueno, porque los líderes de los partidos no son pendejos y ellos se lanzan por un distrito donde ellos saben que van a ganar sí o sí, porque es un distrito que es duro. Lo que sí puede pasar es que algún miembro del gabinete o del gabinete en la sombra pierda. Y de hecho pasó con los laboristas ayer. 2 miembros del gabinete en la sombra perdieron sus puestos. Afortunadamente no eran los miembros más importantes del gabinete. ¿Y qué pasa? Además, ¿qué pasa si pierden? ¿No pueden formar gobierno? No hay ninguna ley que obligue a que los miembros del gabinete sean miembros del Parlamento. Eso es una tradición. Ha pasado unas cuantas veces que nombran para ocupar un cargo del gabinete a alguien que no fue electo para el Parlamento. Pero la última vez que sucedió eso fue en los años 60 y solo por unos meses. Entonces le hacen como un acto donde le dicen, bueno, tú vas a ser un par nuestro acá adentro. Pero en realidad no fue electo para ese cargo. O sea, no fue electo para ser parlamentario. Fue electo para ser miembro del gabinete por el primer ministro. Fíjense qué enredados todo esto de entrada. Y todo es porque es una acumulación de leyes viejísimas, algunas de ellas, y tradiciones, costumbres y soluciones ad hoc. Entonces, de hecho, le pasó a Keir Starmer que aunque el partido ganó una avasallante mayoría con la que los Labour no ganaban desde 1997, de hecho quedaron cortos. La victoria de Tony Blair en el 97 fue más grande que esta, pero por un poquitico. Esta fue muy grande, solo que no tan grande como la del año 97. Y bueno, metieron a toda su gente, pero 2 miembros del gabinete de la sombra no entraron. Me imagino que Starmer lo que va a hacer es sustituirlos con otras personas de las que sí quedaron. Ahora bien, a lo que quería llegar. Incluso amigos y colegas cercanos, no de forma equivocada, pero han señalado, y lo he visto en hilos de Twitter y lo vi en comentaristas del canal BBC World esta mañana y al mediodía, y lo leí después en algunos análisis escritos, han de alguna forma relativizado el triunfo porque dicen que, les voy a leer las cifras oficiales hasta ahorita, están ya totalizados 99% de las actas. Esa es otra curiosidad británica. Votan a mano, votan en papel, no votan de forma electrónica ni computarizada. Se cuentan los votos manualmente a mano. No son sistemas automatizados de conteo. El resultado fue que con un 60% de participación, por cierto, la cifra de participación más baja desde el año 2001, cuando fue 59,8%, con un 60% de participación y ya con 99% de las actas escrutadas, los laboristas sacaron 411 curules, ganaron 411 curules. El nombre oficial de un miembro del Parlamento es ese que acabo de decir, miembro del Parlamento. Ellos no se llaman diputados, ni congresistas, se llaman es Member of Parliament, MP. Nombre aburridísimo, miembro del Parlamento. O llaman los parlamentarios. Nosotros en español los llamaríamos diputados, entonces voy a usar ese nombre. Ganaron 411 diputados. Diputado es la persona y curul o escaño es donde se sienta. Entonces también se suele decir escaños o curules. Curul y escaños son sinónimos. Entonces ganaron 411 escaños de 650. Clara mayoría. Esos son 63,23% de los curules o escaños. Pero en votos, o sea, tú dices, nada, esto es una mayoría. Esta gente acaba de recibir un mandato para implementar su programa de gobierno, que por cierto es bien tenue y abstracto bien tenue y vago, bien poco rico en específicos, en lo que escribió el gabinete, la propuesta electoral de Starmer y compañía.
Pero en votos, cuando tú ves toda la gente que votó, si tú agarras cuántos votaron en este distrito por Labour, más cuántos votaron en el distrito que está al lado, y así vas sumando los 650 distritos del país y ves cuánto sacaron en porcentaje medido en comparación con el total de gente que votó ayer, los Labour solo sumaron 33,8% de los votos. Pero con 33,8% de los votos sacaron 63,23% de los curules. Es decir, de que son mayoría en el Parlamento, lo son, indiscutible. Pero a nivel del electorado son 33,8% de los votos válidos. Dicho de otra forma, 65,2% de las personas que votaron ayer votaron por alguien que no fue Labour, que no es laborista. Es decir, que si lo ves así, entre la gente que votó por Labour y la gente que no votó por Labour, los Labour son minoría. Entonces hay gente que está diciendo, ya va, esto no es un gran giro a la izquierda de Gran Bretaña, es solo el 33,8% de los votos válidos. Es en realidad una minoría más numerosa, o lo que dicen, o como la expresión que usan los gringos, es solo una pluralidad. Nosotros en español diríamos una mayoría simple, o más específicamente, la minoría más numerosa. Porque nadie sacó más del 33%. El que le sigue, que son los conservadores, sacaron 23,7% de los votos. Y luego los que le siguen, que son los Liberal Democrats, sacaron 12,2%. De hecho, no. Antes de los Liberal Democrats está Reform UK, que es un partiducho populista dirigido por una persona que se ha lanzado 8 veces y nunca quedaba en el Parlamento hasta hoy, o hasta ayer, mejor dicho, que es Reform UK, que es el heredero de un partido que se llamaba UK Independence, y antes de eso UK Brexit. No, perdón, el anterior es UK Brexit y luego UK Independence, que es un partido que abogaba por sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, cosa que lograron a través de la promoción de un referéndum. Y ese partido sacó 14 y pico por ciento de los votos. Aquí tengo la cifra, sacó 14,3% de los votos. Y sin embargo, en curules solo sacaron 4. Mientras que el cuarto partido, que son los liberaldemócratas, con 12,2% de los votos, sacaron 71 curules. 71 de 56, de 650. Mientras que los Reform UK, con 14,3% de los votos, solo sacaron 4 curules. Ahora, ¿qué es esto, Sebastián? ¿Cómo es eso de que el partido que gana solo saca 33% de los votos y eso se traduce en 64% casi, 63,2% de los curules? Y el partido que queda de tercero, con 14% de los votos, solo saca 4 curules, que no es ni 1% de los curules. Y el partido que queda de cuarto saca más que lo... ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Ya va, ¿qué pasa? ¿Qué lo que eres esa? Bueno, eso es por el particular sistema de elección británico, que es bastante común en todo el mundo anglosajón, que en inglés le dan un nombre muy raro y muy curioso, que es el sistema First Past the Post Electoral System, que traducido literalmente es el sistema electoral del primero que cruza la meta. Ese nombre es muy engañoso porque da a entender una cosa que no es realmente lo que pasa. En francés y en español llamamos a este sistema electoral, le damos 2 nombres. Un nombre se lo damos por el resultado que produce y otro nombre por el mecanismo que opera. En teoría política lo van a ver referido de las 2 formas. Por el resultado que produce lo llamamos sistema mayoritario. Y aquí es evidente, un partido con un porcentaje se lleva la vasta mayoría, por eso se le llama mayoritario. El otro nombre, que es el que se le da siguiendo o utilizando como perspectiva, es el mecanismo por el que opera, es sistema uninominal, que es este de que en este distrito solo va a salir escogida una única persona.
No hay forma fácil de explicar esto solo sin voz. O sea, perdón, lo dije mal. Utilizando únicamente mi voz. Porque esto se explica mucho más fácil con una pizarra y poniendo una serie de números en una tabla o con un mapa. O con un mapa y una pizarra y sacando votos con calculadora. Yo hacía un ejercicio en mis clases de sociología política en la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, donde yo simulaba una lección con todos los números del curso, porque por fortuna esos cursos eran grandes, cuando eran pequeños eran de 80. Y entonces yo los ponía a votar por películas de Pixar o películas nominadas al Oscar y cosas así. Y entonces, los ponía a votar por sus mismos compañeros del salón. Ponía las fotos de ellos en el pizarrón, con el video game, y simulaba una lección y así les permitía explicar. Y luego eso ya era pregunta de examen y les ponía a hacer a simular les ponía resultados de una lección para que la analizaran con sistema proporcional y con sistema mayoritario. El sistema británico, que es el mismo que utilizan en los Estados Unidos, es agarrar todo el país y dividirlo en cuantos distritos haya que van a ser representados luego en el Congreso. Es decir, si el Congreso tiene 100 personas, entonces divides el país en 100 unidades. En el caso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes está conformada por 435 representantes, que es un nombre oficial. También los llaman congresistas. Entonces, tú agarras el país y creas 435 distritos. En Gran Bretaña son 650, entonces divides el país en 650 constituencies. Pero cada distrito o cada constituency va a estar representado por una única persona. Y va a ganar la representación aquella persona que simple y llanamente gane por la diferencia mínima de un voto. Por eso es que lo llaman first past the post. Pero eso quiere decir que si en un sitio se lanzan 5 personas, vamos a suponer que ahí solo votan 100 personas, y se lanzan 5 para que salga electo nada más uno. Eso quiere decir que el que gana 35 votos, si el que viene después de él sacó 30 y el que viene de tercero sacó 20, 35 y 30 son 60 y 20 son 80 y 35 y 30 son 65 y 20 son 85. Ajá. Entonces el señor del partido A sacó 35 votos, la señora del partido B sacó 30 votos, el señorito del partido C sacó 20 votos, y luego los últimos dos candidatos, uno sacó 10 y otro sacó 3. Entonces la persona que saca más votos es la que gana ese distrito y lo representa. Es como las elecciones presidenciales, pues. El distrito se llama el país. Es decir, en el caso de Venezuela, varias personas compitiendo por un solo cargo. Tú no puedes dividir hacer el cargo constituido por varias personas, ¿no? Entonces, bueno, igual, cada distrito es varias personas compitiendo por un solo cargo, y entonces gana el que tenga apenas un voto más. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, como se lanzan muchos, quedan electos por una pluralidad, es decir, por un porcentaje de votos que no es mayoritario, pero ganaron, punto, ya está, son los que van a representar ese distrito en el caso británico, en el Parlamento. Y eso suele producir entonces resultados como este. Y fíjense, cuando nos vamos al histórico, y aquí este repaso histórico lo voy a hacer para desmontar los críticos que han señalado esto. Si nos vamos al triunfo de Tony Blair en 1997, cuando votó 71,3% de las personas habilitadas para votar, los laboristas, entonces dirigidos por Tony Blair, ganaron 418 escaños. Una mejoría con respecto a la elección del año 92 de 146. O sea, fueron avasallante el triunfo. Pero en votos del electorado, los laboristas ganaron fue 43,2%. Es decir, evidentemente más que lo que pasó ayer, pero todavía no son mayoría, son la minoría más numerosa, o como dicen los gringos, una pluralidad. En aquella oportunidad los Labour cayeron a 105 curules, o sea, bajaron 178 escaños, pero habían sacado 30,7% de los votos. Si nos vamos al 2001, cuando Tony Blair es reelegido,
En aquella elección la participación bajó muchísimo, bajó 11,9 puntos a 59,4 de los votantes registrados. Los Labour bajaron 2,5 puntos en la intención de voto y cayeron de 43,2 a 40,7. Pero en escaños solo cayeron de 418 a 412. O sea, solo cayeron 6. Siguió siendo una aplanadora. Y aunque los conservadores subieron un punto en intención de voto, solo subieron un punto. Bueno, ahí sí fue muy proporcional. Subieron un escaño. En 2005 los Labour volvieron a ganar, pero ahora solo con 35,2% de los votos. Pero en curules fueron 355. Una caída de 48, pero todavía son mayoría. Indiscutida. Luego, tú dices, es que así es como gana la izquierda, sin ser mayoría. No, mira, a partir de 2010, cuando ganan los conservadores sacaron 36,1% de los votos. Y eso les dio 306 diputados o curules. De hecho, no lograron ser mayoría. Y por primera vez desde el año 74, un partido que era el más numeroso no era, sin embargo, el partido que controlaba la mayoría. Recuerden que la mayoría es la mitad más uno, que en este caso serían 320 y pico. Sacaron 306. Entonces tuvieron que formar gobierno con el partido que quedó de tercero, que fueron los liberaldemócratas, que habían sacado 57 curules, que representaba 23% de los electores, e hicieron un gobierno de coalición. Por cierto, la condición que pusieron los liberales para formar gobierno de coalición era reformar el sistema electoral para que no siguiera pasando esto. Querían un sistema electoral más como el de la Europa continental o el que teníamos aquí en Venezuela hasta el año 92, que es un sistema proporcional, donde se vota por listas cerradas y tal. Pero los conservadores dijeron, mira, eso es una transformación del sistema político británico muy radical, porque vamos a pasar de nuestro sistema de elección uninominal a votar por listas anónimas. No, eso a los británicos no les va a gustar. Entonces los liberales demócratas decían, no formo gobierno entonces la solución de David Cameron fue decir, bueno, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a proponer cambiar el sistema por uno que está a mitad de camino entre el sistema mayoritario y el sistema proporcional, que de hecho es el que a mí más me gusta, que es el que está vigente en Australia y Nueva Zelanda, que es el siguiente. Se va a seguir votando por una sola persona por distrito, pero ya no va a ganar el que saque simplemente un voto más, sino que si nadie saca la mitad más uno, se van a sumar las segundas y terceras opciones de los votantes, porque las personas tienen que llenar una casilla poniendo su primera, segunda, tercera y cuarta opción. Entonces, ¿en qué consiste este sistema electoral? Lo explico otra vez porque creo que lo expliqué mal ahorita. O sea, lo expliqué al revés. A la gente le dan un papel y dicen, ¿quién es tu primera opción para que gane? Fulanito de tal del Partido Liberal. Lo puedes escribir o simplemente marcas de 1, o sea, le pones un 1 y luego al otro le pones 2. Y tu segunda opción, si no gana ese, bueno, mi segunda opción es Menganito de tal del partido tal. Y puedes poner tercera opción, puedes poner tantas opciones como haya nombres ahí candidateados. Tú puedes llenar una sola, pero tú los ordenas de acuerdo a tu prioridad. Entonces, cuando están contando los votos y dicen, bueno, mira, hay 100 votos, pero el que sacó más votos sacó 35. No ganó. 35 no es la mitad más 1 de 100. Entonces vamos a contar ahora las segundas opciones de todos los votantes. Mira, el que quedó de primero antes, ahora pasó de segundo, porque el que había quedado de segundo cuando solo contábamos la primera opción, mucha gente lo puso de tercera y sí, mucha gente, bueno, no, todavía esto no pasaría aquí. Me estoy enredando yo mismo, qué huevo. De repente llega a 45, pero se le acerca el que iba de segundo con 43 porque mucha gente lo puso de tercero. Entonces tú vas considerando la segunda opción, luego la tercera, hasta que finalmente alguien pase la mitad más 1, es decir, llegue a 51. En lo que alguien llega a 51, ya dejas de contar ahí y le das el triunfo a esa persona. Con lo cual estás garantizando que la persona que gana sí va a representar una mayoría a través de consideraciones de segundas, terceras, cuartas, quintas opciones. Otra forma de corregir esto, que no es la que se propuso en ese momento en Gran Bretaña, pero es la que está vigente en Francia y es la que va a suceder este domingo, es, mira, pasan a una segunda vuelta, que es una semana después. A mí ese sistema me gusta full.
A mí me gusta el sistema francés. Lo que pasa es que en Francia pasa a la segunda vuelta todo el que haya pasado de 12,5% del total de votantes registrados en un distrito. Entonces a veces pasan 3 o hasta 4. Yo prefiero que pasen las dos primeras opciones, como en las elecciones presidenciales de Argentina, de Colombia, de México, de Chile, Perú. De hecho, básicamente toda Latinoamérica, con la excepción de Venezuela. Que lo que hace es pasar una segunda vuelta con los dos que quedaron de primero. En Chile, o en Perú o en Colombia, si alguien en la primera vuelta saca 49,9% de los votos, bueno, no se mide por porcentaje sino por votos totales, pero vamos, votan 100 millones de personas. En Colombia creo que deben votar como unas 40 millones de personas. Y alguien saca la mitad, pero no es la mitad más uno, se va a segunda elección. O sea, el que más gana, no llega a la mitad más uno, se va a una segunda elección, pero solo con los dos primeros. Y ha sucedido en ocasiones que el que quedó de segundo en la primera vuelta termina ganando en la segunda. Esa es una forma de corregir al first past the post del sistema mayoritario. Esa es la corrección que a mí más me gusta. Mira, vamos a dividir el país en distritos uninominales. Cada distrito solamente va a estar representado por una única persona. Pueden competir todos los que les da la gana. Pero si nadie saca la mitad más uno, se va a una segunda vuelta. Otra opción para evitar segundas vueltas es este sistema de preferencial en la que tú vas especificando quién quieres de primera opción, de segunda opción, de tercera opción, que en la práctica es como una segunda vuelta instantánea. Porque entonces, mira, nadie quedó con la mitad más uno. Bueno, vamos a contar las segundas opciones. Y eso lo hace. Esa fue la propuesta que le hicieron los conservadores a los liberales. Y le dijeron, mira, vamos a hacer una ley que cambie el sistema electoral a este, de preferencial, pero la aprobación final la va a tener el electorado británico en un referéndum. Y los liberal demócratas dijeron, ok, está bien, yo acepto. Y decidieron formar gobierno. Se aprobó esa ley y proyecto de ley y se sometió a referéndum en 2011. Sorpresa. La vasta mayoría del electorado británico no la quiso. Es decir, los británicos prefirieron quedarse con este sistema, que puede ser considerado arcaico porque es de vieja data, que le da el triunfo a simple y llanamente la persona del partido que sea que saca un votico más que el otro. Así eso no sea la mayoría de los electores que participaron en esa elección, en ese distrito en particular. Es decir, la costumbre política británica prefiere quedarse con un sistema, como lo llaman ellos first past the post, o como lo llamamos nosotros en teoría política en español, sistema mayoritario o sistema uninominal mayoritario. Es decir, ellos prefieren esto así y les gusta así y no quieren cambiarlo. Se les preguntó en referéndum, mira, hicimos un sistema que mantiene nuestras ventajas, porque a mí me gusta el sistema uninominal porque estás votando por nombre y apellido, no por una lista cerrada de un partido como es en España o como es en Alemania o como era aquí hasta el año 92. Tú votas por nombre y apellido y tú dices, coño, mira, a mí me gustó este partido, pero fulanito no lo puedo ver ni en pintura, entonces yo no voy a votar por él aquí. A mí me gusta eso. Pero el problema es que te puede producir unas deformaciones electorales muy desproporcionadas, como esto de que un partido con 33% de los votos se lleva 64% de los curules. Entonces esa a veces es una deformación que a mí no me gusta mucho. A los británicos no sé si les encanta, pero problema con ese sistema no tiene. Todos los comentarios que han estado haciendo los políticos y politólogos en la televisión y en los medios escritos británicos, incluso periodistas y politólogos británicos, están en total y completa desconexión con la opinión pública general, por lo menos hasta el año 2011. Ahora capaz sí el pueblo británico cambió, yo no sé, pero no creo. Y esto es lo que se le está olvidando a los que están comentando los resultados electorales en Gran Bretaña en Twitter o por WhatsApp o en sus propios blogs y podcasts. Esta tendencia sigue en 2015. En 2015 los conservadores sacaron 36,9% de los votos, una subida de solo 0,5%. Pero ahí sí lograron una mayoría y ya rompieron su alianza con los liberaldemócratas. En 2017, Theresa May, después de que David Cameron renunciara, llamó a elecciones para lograr una mayoría sólida que le permitiese negociar con la Unión Europea el Brexit, y le fue malísimo.
resulta que perdió 13 curules, ella con 42,3%, o sea, el voto pro conservador subió 5,5 puntos porcentuales con respecto a la elección de 2015. Sin embargo, en curules perdieron 13 y bajaron a 317. Entonces tuvo que otra vez los conservadores formar gobierno con un partido minoritario. Esta vez no con los liberaldemócratas, porque los liberaldemócratas eran anti-Brexit. Entonces lo crearon con el Democratic Union Party, que es un partiducho de Irlanda del Norte, pro protestante y pro Gran Bretaña. Luego en 2019 los conservadores volvieron a ganar, esta vez con 43,6% de los votos, o sea, una subida de apenas 1,2 puntos porcentuales, pero se llevaron 365 curules, una subida de 48 curules con respecto a la elección de 2017. Pero fíjense que nunca, desde el año 97 hasta la actualidad, no les he mencionado una sola elección donde el partido que arrasa en curules, o que no arrasa pero logra formar gobierno, nunca saca más de la mitad de los votos del electorado. El electorado se dispersa en un montón de partidos. Algunos de esos partidos son un chiste, no tienen sentido, son un chiste, literalmente son un chiste. Literalmente, no estoy hablando en sentido figurado, porque por ejemplo el Raging Loony Mooney Party es un partido loco fundado por un hippie que se ponen unos sombreros y prometen ridiculeces, pero se inscriben oficialmente y compiten en los distritos, porque además, como allá no hay un equivalente a un CNE venezolano, allá cada candidato tiene que competir en su distrito. Por ejemplo, Gordon Brown, cuando fue primer ministro, Gordon Brown era escocés y él había sido electo por un distrito escocés. Entonces él, el día de la elección, se tuvo que ir a Escocia, o sea, tuvo que abandonar Londres, viajar en avión, carro, tren, lo que fuese, a Escocia para votar en su distrito. Por supuesto, el partido lo escribió en un distrito donde sabían que iba a ganar. Y ahí, cuando van a leer los resultados, hacen subir a todos los candidatos, empezando por los serios que forman gobierno y que tienen años siendo miembros del gabinete y dirigiéndolo después, como era Gordon Brown, y se paran ahí flanqueados por sus contrincantes, algunos de ellos de estos partidos chistosos que no son serios. Entonces tú veías a Gordon Brown parado al lado de un tipo que, mientras estaban leyendo el acta con todos los resultados, se ponía unos lentes oscuros y levantaba el puño así en ángulo recto con respecto a la mano, o sea, formando una L con el brazo. Una cosa ridiculísima. Y David Cameron también tuvo que darle la mano a un contrincante que era del Raging Loony Mooney Party, que llevaba un sombrero de esos de cotillón de fiesta a medianoche. Y es comiquísimo eso, pero además eso es muy democratizador, porque no tienes al presidente en su comando de campaña rodeado de acólitos. No, tienes a cada uno de los miembros que están compitiendo por ese partido para ese distrito, en su distrito, esperando que les lean el acta y parados ahí en tarima, oyendo al jefe del distrito, al jefe de la comisión electoral del distrito, leer los resultados, mientras estás flanqueado por todos tus contrincantes. Que ojo, Gordon Brown no competía en el mismo distrito que David Cameron, y anoche Rishi Sunak no competía en el mismo distrito que Keir Starmer. O sea, el que está parado al lado del que es primer ministro muy probablemente es un candidato que no tenía chance alguno de ganar, pero está parado al lado del hombre que dirige, o la mujer que dirige, los designios del país. Eso a mí me parece muy leveler, es decir, muy nivelador, muy democratizador. O sea, tú podrás ser primer ministro, pero el día de la elección te paras al lado de cualquier loco que haya competido en tu distrito y que solo sacó 2 votos, pero tú te paras al lado de él y tienes que oír al jefe de la comisión electoral de tu distrito, no del país, sino de tu distrito, que de repente es una señora de 50 y pico de años, que capaz es hasta voluntaria, no es miembro de una comisión central, pero tiene buena experiencia y lo hace bien, y la comisión la eligió para que presida, leyendo los resultados. Y tú ahí de repente sales derrotado y tienes que, con tu cara tan lavada, tragar grueso y ver como alguien... Esto, por supuesto, por cierto, estos miembros del gabinete en la sombra de Starmer, que perdieron contra candidatos independientes, que no eran de los conservadores, ni los Liberal Democrats, ni de Reform UK, eran independientes. Y algunos ganó por solo 1000 votos. Y bueno, el que perdió tuvo que
bajar la cabeza y irse para su casa, pues. Y así. Entonces eso es muy particular de los británicos. Y el resultado electoral, yo recomiendo que no lo estén relativizando, haciendo un enfoque en el porcentaje de los votos. Ojo, sí, el porcentaje ganador de los Labour es el más bajo en términos de votantes de la historia moderna del país. Pero eso se supo traducir en 411 curules. Es decir, no importa que yo no represente a la mayoría del electorado británico. Yo fui eficiente en ganar, porque lo que decide quién es gobierno es el que controla el parlamento. Punto. Ustedes dirán, pero eso no es muy democrático. Es cierto. Porque resulta que lo que nosotros llamamos democracia en el mundo moderno, su verdadero nombre es gobierno representativo. Es decir, gobiernan los representantes. El rol del pueblo, es decir, del demos, es simplemente decidir quiénes son, cada tanto tiempo, medido en años, quiénes son los que en realidad van a decidir todo lo demás. O sea, yo delego mi función, mi soberanía en un representante. Por eso se llama gobierno representativo. Es el gobierno de los representantes. Ahora, lo democrático de esto es que esto sucede con el consentimiento del demos, del pueblo. Fíjense que en 2011 hubo un referéndum para cambiar el sistema electoral de modo que fuese más proporcional y el partido que controlase la mayoría fuese efectivamente representante de una mayoría del electorado, y el electorado votó que no. Gracias, muy de pinga tu propuesta, pero no me interesa. Y eso sí es democrático, si bien un poco más etéreo y abstracto. Y quizás no la democracia que a mí me gustaría. A mí me gustaría una cosa que fuese más directa. De hecho, yo soy muy ganado a la idea de una democracia de como la constitución ateniense del siglo V y IV antes de Cristo. Lo cual es una cosa completamente loca. Pero a mí me encanta esa constitución. Un buen día haré un video explicándolo. Entonces, bueno, sí, los laboristas han ganado una clara mayoría. Los laboristas siguen siendo New Labour, no han vuelto a los orígenes de a los que pretendió llevarlos Jeremy Corbyn. No se vienen expropiaciones ni nacionalizaciones masivas en Gran Bretaña, y no es un gobierno comparable al chavismo venezolano, lo cual es una soberana estupidez nada más pasárselo por la cabeza. Y bueno, ya este capítulo quedó gigantesco, creo que el más largo de los últimos 2 años. Pero bueno, por lo menos de 2024 sí es. Lo ameritaba esta explicación. Óigalo bueno, ya a estas alturas no tiene sentido hacer una recomendación, pero me imagino que lo deben haber oído. Si llegaron a este punto, lo deben haber oído por momentos, ¿no? De a ratos. Lo ideal sería hacer varios capítulos, pero como yo hago un capítulo semanal y el tema de esta semana es este, pues agoté todo el tema aquí hoy. Miren, yo empecé a grabar esto a las 8 de la noche. 8 y algo. Son las 10. Y hoy está jugando Venezuela contra Canadá. Yo escucho ahorita unos gritos por ahí. Asumo que si no escucho más es porque están en medio tiempo. Pero yo estoy grabando esto en vez de estar viendo el juego, donde Venezuela podría pasar a la semifinal de la Copa América. Para que vean cómo me tomo en serio este trabajo que solo me genera $15 mensuales. Porque sí, se han ido contribuyentes, o sigue sucediendo lo de que patrocinantes del mismo se les ha vencido su tarjeta de crédito y no se han dado cuenta y más nunca han aportado dinero. Está bien, yo no los presiono. Este podcast no requiere dinero para seguir saliendo al aire, pero se siente chévere cuando las personas lo apoyan. Quiero agradecer a las personas que siguen ahí contribuyendo y a los nuevos contribuyentes. Este mes entró un nuevo contribuyente, un viejo amigo del colegio. Bienvenido, Vladimir. Pero bueno, para que sepan que mira cómo yo me lo tomo de serio, que me estoy muriendo de hambre y me estoy perdiendo el juego por grabar este podcast. Por supuesto, también lo hago porque me apasiona y nadie me obliga a ello.
y porque creo que puede servir de mucha utilidad. Háganselo ustedes llegar a aquellas personas que creen que les pueda interesar. De todas maneras, yo probablemente también haga un hilo de Twitter para complementar la información de forma más sintética, como hice con el capítulo anterior donde analizaba la situación electoral en los Estados Unidos después del primer debate presidencial de hace 2 semanas. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, resultado de interés. Por supuesto, háganme llegar sus preguntas, comentarios. ¿Que cómo pueden ser patrocinantes? Pues visitando mi perfil en Patreon. Se escribe patreon.com/peripatos. Aquí en la caja de información hay un link que no lo he podido activar en el capítulo anterior, porque el capítulo anterior y este que estoy grabando hoy lo tuve que subir desde el Wi-Fi de un Gama Express. Yo ahorita, cuando termine de grabar esto, me tengo que cambiar y coger para un Wi-Fi público, que puede ser Gama Express, Farmatodo, o me voy para un bar en Chacao y me pego ahí, que es donde pensaba ver el juego, por cierto, ya me lo estoy perdiendo, para subir el capítulo desde ahí y editarlo en línea desde ahí, para que vean cómo me tomo pasando esto. Y Sebastián, ¿por qué lo haces así? Porque me quedé sin internet, porque la compañía que me lo proveía tuvo una falla técnica, CanTV no los deja abrir las tanquillas, y yo no me puedo pagar un plan de datos, echándome un plan de datos que apenas inició hoy subiendo este podcast. Y no me puedo pagar la migración a la nueva compañía por ahorita, porque no tengo empleo. Así que ustedes ayudarían también a facilitar este. No tengo empleo al día de hoy. Para fin de mes ya lo voy a tener, no se preocupe. Pero mientras tanto, ustedes ayudarían siendo patrocinantes del podcast visitando mi Patreon. Y ahora sí, ya cuñas aparte, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.